Y a veces nos cuesta salirnos de tu presencia, Señor. Porque hace rato cantábamos que hay momentos que no deberían terminar, como este. Y no nos gusta salirnos de tu presencia, Señor. Digno eres de honra, digno eres de alabanza y de poder. Eres grande. Y cada día nos enamoras más de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que mi alabanza, Señor, y mi adoración ante tu trono llegue como olor fragante, Dios. Y como dicen por ahí, que sonrías al oírme y que sonrías al escucharme, Señor. Ese es el anhelo más grande de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. El día de hoy, el mensaje o la palabra, le puse como título lo inesperado. Y ya más adelante vamos a ver un poco por qué el nombre, y yo les voy a explicar por qué el nombre. Porque quizás no es un nombre que muchos utilicen como que, ¿sabes? Hay gente que siempre pone, no, la fe que mueve montañas, y, ¿sabes? Pero yo este nombre lo escogí, voy a reconocer, mi papá me ayudó. Y mi papá me decía él me dice, ponle este. Y yo decía, ¿por qué? Pero entonces él me lo explica y yo entendí. Me gustaría que leyéramos en Jeremías 4, 1:4 hasta el 10. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Me llama mucho la atención esto que dice Jeremías que dice, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y eso a mí me hizo mucho ruido porque yo al principio no sabía ni de qué hablar ni qué versículo escoger. Y una persona me dijo, lee esto. Y yo lo leí. Y eso a mí me confrontó mucho porque, ¿sabes? Yo tenía como que, digamos que ese complejo de que no sabía de qué hablar o no sabía qué era lo que el Señor quería. Y yo leo esto y me confronta a mí. Y yo luego oro y yo dije, no, esto es. Porque de verdad sentí en mi corazón que eso era lo que el Señor quería que yo hablara hoy. Digamos que en el contexto en el que se habla todo el libro de Jeremías, él fue llamado al oficio profético en el año 626 a.C.
Y en ese tiempo, Jerusalén había sido destruida en el año 606 a.C., o parcialmente destruida. Luego, en el año 597 a.C., también fue incendiada y asolada. Y definitivamente fue en el año 1586 a.C. Y Jeremías, en todo, esos fueron 40 años en los que Jeremías vivió históricamente lo que se conoce como el ocaso de la monarquía. Y era porque en ese tiempo el Señor, digamos, Jehová había mandado muchos profetas antes que Jeremías, pero el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, no había prestado atención a ese llamado y constantemente los ignoraban y no le prestaban atención. Y por eso es que Jeremías dice, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y yo me imagino, no tengo la certeza, pero me imagino que muchos de los profetas que estuvieron antes de Jeremías quizás ya eran ancianos o tenían más experiencia, o los que él había escuchado tenían más experiencia que él. Y por eso él decía, soy un niño, no sé hablar. Y luego aquí algo que también me llama la atención, en el versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo creo que esta palabra no es simplemente que se la dijo el Señor a Jeremías, sino que el Señor nos las dice hoy a cada uno de nosotros. Y creo que el Señor nos está diciendo hoy que Él nos formó y nos los está afirmando. Nos formó y nos santificó antes de que naciésemos. Y nos puso por profetas, nos puso como ministros, nos puso como personas de autoridad ante el mundo. Quizás no seamos presidentes o ministros o estemos en alguna, no sé, empresa gubernamental o algo parecido, pero somos personas de autoridad en el mundo espiritual. Porque creo que el Señor y el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí también dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y esto fue lo que una de las cosas que a mí más me impactó de esto, porque yo decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y luego cuando leo esto que dice, y extendió Jehová y tocó mi boca. Y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Yo creo que el Señor hoy está poniendo palabras en nuestra boca. Y creo que el Señor hoy nos está llamando a que empecemos a tomar lo que nos pertenece. La semana pasada hablábamos de la fe y decíamos que si tuviésemos fe, así sea como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Pero yo creo que en Santiago 2:17 dice que la fe en sí misma, si no tiene obras, es muerta. Yo creo que hace falta que empezamos a tener obras y no solo fe. Es hora de que empecemos, como dice aquí, que nos empecemos a apoderar de los reinos y de las naciones y que empecemos a arrancar y a destruir, a arruinar y derribar, edificar y plantar. Empecemos a arrancar las cosas que no están bien, empecemos a derribar lo que el enemigo ha construido y que empecemos a edificar y a plantar lo que el Señor quiere. Creo que eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Y Él nos está dando una promesa aquí y nos está diciendo que ha puesto palabras en nuestra boca. Dice que no temas porque yo voy a estar contigo. Lo dice aquí. No son palabras mías, no son palabras de Iván, de Luisa o de nadie. Lo dice en la palabra. Él ha puesto palabras y Él va a poner lo necesario porque Él nos está enviando. Dice que no temas. Muchos dirán que es temor. Temor es nervios o de repente miedo.
zozobra. Ayer estuvimos en un retiro y un hermano nos dijo que en estos últimos días, y creo que yo lo he sentido, ha habido como un espíritu de zozobra o de miedo o de temor en la gente, en los cristianos, en los no cristianos. Y tú vas en la calle y la gente se le nota en la mirada que está con una preocupación, que está con un afán, una cosa, no saben, están a la espera de algo, pero no saben qué, y es obviamente algo malo. Y cuando dice no temas, es porque tenemos que estar en calma. Cuando dice no temas, es porque tenemos que confiar en que Él va a hacer y no nosotros. En que tenemos que dejarnos llevar y utilizar por Él. Cuando yo estaba conversando acerca de esto con mi papá es mi consejero en todo. Mi papá me decía que tu mejor momento es tu peor momento. ¿Por qué mi papá decía esto? Él me lo explicó y me decía, tu peor momento es tu mejor momento porque en tu mejor momento es cuando tú estás orando y cuando estás orando por algo o estás pidiéndole al Señor por algo, por una meta que quieres alcanzar y el Señor cuando te lo da, tú como que bajas la guardia y entonces ahí es tu peor momento. Porque nos descuidamos y empezamos a dejar que el enemigo empiece a edificar en vez de edificar con nosotros, como dice en su palabra. Y esto a mí me ha pegado muchísimo. En la palabra también dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen. Creo que es hora de que empecemos a orar, es hora de que empecemos a obrar y que tengamos fe obrando. Que tengamos fe, pero que empecemos a prepararnos para lo que el Señor quiere. El título se llama Lo Inesperado porque Jeremías Jeremías jamás pensó que Jehová lo iba a llamar y lo iba a ungir como profeta. Y quizás muchos de nosotros no esperamos que alguna vez llegáramos a ser cristianos o que el Señor nos llamara para algo. Y enos aquí. Por eso lo inesperado. Porque Jehová es un Dios de sorpresas, es un Señor que dice que sus caminos son misteriosos, que nuestros caminos no son sus caminos. Por eso es lo inesperado. Porque el Señor nos llama hoy y nos está diciendo, es hora de plantar, es hora de edificar, es hora de que te apoderes de lo que yo te he dado. Dice que Él nos dio la tierra por heredad. Pero si nosotros, que es nuestra herencia, si no nos apoderamos de ella y no empezamos a tomar lugar en eso y a tomar el control, entonces ¿quién lo va a hacer? Hoy en día la situación de nuestro país, y no solo en nuestro país, en todo, digamos que en cierta forma nos ha hecho sentir mal. O incluso nosotros los cristianos hemos estado preocupados y hemos estado afanados y no nos hemos estado centrando en el Señor, sino que pensamos, cónchale, no tengo esto, me hace falta esto, la inseguridad, aquello, esto, lo otro. Y no nos hemos concentrado o centrado o no nos hemos mantenido en calma. No hemos tenido fe. O sí hemos tenido fe, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos solamente teniendo fe y diciendo, bueno, el Señor lo hará. Yo creo que el Señor nos está llamando a que hagamos nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque tú, Señor, hoy nos estás llamando. Quizás sea un llamado inesperado para algunos, pero nos estás diciendo, Padre, es momento de plantar. Es momento de que empieces a edificar en lo destruido. Padre, esos reinos, esas naciones que tú nos has puesto en nuestras manos, son esos lugares, esas personas, Señor, que no te conocen. Y es hora de que empecemos a construir y a edificar en los que no te conocen, Señor. Es hora de que dejemos de ser niños y empecemos a madurar y a crecer en ti, Señor. Dice en tu palabra que no menosprecies tu juventud. Si tú eres joven y me estás escuchando, no menosprecies tu juventud. Es hora de que dejemos de ser niños y que empezamos a crecer. Empecemos a crecer en la palabra del Señor. Él ha tocado nuestra boca hoy. Ahora tenemos que abrirla y empezar a hablar de Él, empezar a plantar y que se haga su voluntad. Simplemente dejémonos usar. Gracias, Padre Santo.